¿Ya te has puesto a pensar por qué algunas personas parecen vivir una vida completamente diferente a la tuya? Mientras tú luchas para pagar las cuentas, ellas prosperan. Mientras tú enfrentas problemas de salud, ellas viven con vitalidad. Mientras tú te sientes perdido y sin dirección, ellas caminan con propósito y confianza inquebrantables. La diferencia no está en el dinero que tienen en el banco, en la suerte con la que nacieron o en las oportunidades que recibieron. La verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo mucho más simple de lo que imaginas. Existe un secreto que pocos conocen, una dimensión de la realidad que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que existe, pero que está disponible para cualquiera que tenga el valor de romper las barreras del pensamiento limitado. Lo que estás a punto de descubrir va contra todo lo que te enseñaron sobre cómo funciona la vida. Mientras la mayoría vive prisionera de las circunstancias, creyendo que necesita aceptar las situaciones como aparecen, existe un grupo selecto de personas que aprendió a moldear la realidad a través de principios espirituales poderosos. Ellas descubrieron que existe una cuarta dimensión, más allá del mundo físico que conocemos, donde la fe no es solo un sentimiento, sino una sustancia creativa real. Estas personas comprendieron que sus palabras no son solo sonidos, sino decretos que literalmente crean la realidad a su alrededor. Ellas dominaron el arte de la cocreación con lo divino y por eso viven experimentando milagros que otros consideran imposibles. Tal vez estés pensando, esto es demasiado bueno para ser verdad, o si fuera tan simple así, todo el mundo lo estaría haciendo. Pero la realidad es que la mayoría de las personas realmente no sabe, cree que para tener una vida increíble depende de la suerte o de pensar positivo. No sabe cómo transformar su vida a través de la fe activa. Lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría o filosofía vacía. Son principios probados y comprobados que cuando se aplican correctamente pueden alterar completamente tu realidad en solo 24 horas. ¿Estás listo para descubrir cómo acceder a esa dimensión superior y comenzar a manifestar la vida extraordinaria que siempre supiste que merecías? Entonces continúa aquí conmigo, porque tu transformación está a punto de comenzar. Imagina por un momento que todo lo que ves a tu alrededor, tu casa, tu trabajo, incluso tus problemas, son solo la punta del iceberg de una realidad mucho más vasta. Existe una dimensión espiritual que trasciende el mundo físico, un reino donde la manifestación de nuestros sueños no es solo posible, sino natural. Hablo sobre la cuarta dimensión creada por Dios. Esta cuarta dimensión no es un concepto abstracto o místico, es tan real como el aire que respiramos, pero requiere un tipo diferente de percepción para ser accedida. Es como si estuviéramos viviendo en un apartamento de planta baja, sin saber que existe un piso superior repleto de posibilidades infinitas. La diferencia entre quien vive limitado por lo que ve y quien experimenta milagros constantes está justamente en la capacidad de acceder a esa dimensión superior. La fe activa funciona como la llave maestra que abre las puertas de esa realidad expandida. No estamos hablando de aquella fe pasiva que solo espera sentada en una mecedora, sino de una fe que se mueve, que actúa, que moldea circunstancias. Es como un escultor frente a un bloque de mármol. La piedra ya contiene la obra maestra, pero es necesario tener visión y trabajar con las herramientas correctas. Cuando desarrollas esa fe operante, comienzas a percibir que tus palabras llevan una fuerza creativa extraordinaria. Cada declaración hecha con convicción es como una semilla lanzada en el suelo fértil de esa dimensión espiritual. La cocreación con lo divino no es privilegio de algunos elegidos, sino derecho de todo aquel que aprende a operar en esa frecuencia superior.
La oración persistente y la imaginación espiritual son los medios de transporte hacia esa cuarta dimensión. Piensa en la oración no como una petición desesperada, sino como una conversación íntima con la fuente de todo poder creativo. Es durante esos momentos de conexión profunda que la realización de nuestros sueños más audaces comienza a tomar forma. La imaginación espiritual va más allá del simple ensueño. Es la capacidad de ver con los ojos de la fe aquello que aún no se ha manifestado en el plano físico. Cuando combinas oración constante con visualización clara, estás literalmente programando la ley universal de la fe para trabajar a tu favor. Es en ese punto que las personas comienzan a testimoniar transformaciones que otros llaman imposibles. La mayoría de las personas encara la fe como un sentimiento vago o una esperanza distante, pero eso es como confundir un diamante con un pedazo de vidrio. La fe verdadera es una sustancia creativa real, tangible en el mundo espiritual, capaz de moldear circunstancias y alterar resultados. Es como si tuvieras en las manos una masa de modelar invisible, pero extremadamente poderosa, que responde a tus pensamientos y declaraciones. Cuando alguien comprende que la fe no es abstracta, sino una fuerza concreta que opera según leyes espirituales precisas, su vida nunca más es la misma. Es por eso que algunas personas logran manifestar milagros, mientras otras quedan atrapadas en ciclos de frustración. La diferencia está en reconocer la fe como materia prima de la creación. Esta sustancia creativa funciona de manera similar al ADN en nuestro cuerpo. Lleva información e instrucciones que determinan cómo se desarrollan las cosas. Cuando declaras con palabras en voz audible algo con fe genuina, estás literalmente inyectando código genético espiritual en la realidad. La cocreación sucede cuando tu fe se alinea con los principios universales, creando una sinergia poderosa entre tu voluntad y la voluntad divina. Piensa en grandes realizadores de la historia. No eran necesariamente más inteligentes o talentosos, pero habían desarrollado la capacidad de usar la fe como herramienta de transformación. Cada palabra lanzada con convicción lleva el poder de la palabra lanzada, que es capaz de alterar atmósferas, abrir puertas y crear oportunidades donde antes existían solo obstáculos. El secreto para activar esta sustancia creativa está en la comprensión de que las palabras crean la realidad de forma literal, no metafórica. Cuando hablas "soy próspero" con fe verdadera, no estás solo repitiendo una afirmación positiva. Estás liberando fuerzas creadoras que comienzan a organizar circunstancias para que esa declaración se vuelva hecho. Es como plantar una semilla genéticamente modificada que lleva en sí toda la información necesaria para producir el fruto deseado. La fe transforma lo imposible en inevitable, pero solo cuando es tratada como lo que realmente es, una sustancia real, con propiedades creadoras específicas. Muchas personas oran pidiendo, cuando deberían estar declarando y moldeando la realidad a través de esa fuerza creativa extraordinaria. La visualización no es solo un ejercicio mental bonito, es una de las herramientas más poderosas para materializar tus objetivos en el mundo físico. Cuando cierras los ojos y ves con claridad aquello que deseas manifestar, estás creando un molde energético en la cuarta dimensión espiritual. Es como un arquitecto que primero dibuja el plano de la casa antes de construirla. La visualización es el proyecto detallado que el universo usa para traer tu realización al mundo material. Muchas personas subestiman este proceso porque no entienden que la imaginación espiritual es el laboratorio donde los milagros son concebidos. La diferencia entre soñar despierto y visualizar con propósito está en la intensidad de la fe que acompaña esas imágenes mentales.
Durante la oración, cuando combinas peticiones específicas con imágenes vívidas de aquello que estás buscando, algo extraordinario sucede en el reino espiritual. Es como si estuvieras enviando un plano detallado al departamento de manifestaciones del universo. Visualízate, por ejemplo, recibiendo esa promoción en el trabajo. Vete firmando el contrato, sintiendo la textura del papel, escuchando las felicitaciones de los colegas. Cuando agregas detalles sensoriales a tu visualización, estás activando la ley universal de la fe de forma más potente. La cocreación funciona mejor cuando proporcionas especificaciones claras. Así como un pedido bien detallado en una tienda tiene más posibilidades de ser atendido correctamente que un vago "quiero algo bueno". El secreto está en visualizar no como quien está esperando que algo suceda, sino como quien ya está viviendo la realidad deseada. Es la diferencia entre ver una película sobre ser rico y sentirse verdaderamente próspero durante la visualización. Cuando logras sentir las emociones de la conquista antes incluso de que se materialice, estás literalmente jalando esa realidad de la dimensión espiritual hacia la física. Tus palabras crean la realidad, pero tus imágenes mentales cargadas de emoción aceleran dramáticamente este proceso. Es por eso que grandes atletas visualizan sus victorias antes de las competencias y empresarios exitosos sueñan despiertos con sus negocios floreciendo. Instintivamente saben que el poder de la palabra lanzada junto con imágenes claras es una combinación irresistible para la manifestación. Tus palabras no son solo sonidos que salen de tu boca, son decretos que modelan tu realidad de forma literal e inmediata. Cada frase que pronuncias lleva una carga energética capaz de construir o destruir, de abrir caminos o crear barreras. Es como si fueras un programador y tus palabras fueran líneas de código que instruyen al universo sobre cómo debe desarrollarse tu vida. La confesión positiva no es pensamiento positivo superficial, es el reconocimiento de que el poder de la palabra lanzada es una de las fuerzas más poderosas disponibles al ser humano. Cuando declaras "soy bendecido" con fe genuina, estás literalmente activando bendiciones en tu vida, porque las palabras crean la realidad de manera mucho más directa de lo que la mayoría imagina. La diferencia entre personas que viven manifestando milagros y aquellas atrapadas en ciclos negativos muchas veces está en lo que sale de sus bocas diariamente. Si pasas el día diciendo "está difícil", "no tengo dinero", "nada sale bien", estás programando esas experiencias para que se repitan indefinidamente. Es como plantar semillas de calabaza y después quejarse porque no nacieron rosas en el jardín. La cocreación con lo divino exige que te vuelvas consciente del poder creativo de tus declaraciones. Comienza hoy a sustituir frases limitantes por decretos de fe. En vez de "no puedo pagar", declara "mi prosperidad se está manifestando". En lugar de "estoy enfermo", afirma "la salud de Dios fluye a través de mí". Cada palabra alineada con la fe es un ladrillo en la construcción de tu futuro ideal. El secreto de la confesión positiva eficaz está en declarar no lo que ves, sino lo que crees que Dios ve sobre tu vida. Es hablar de la realización de tus sueños como si ya fuera un hecho consumado en la dimensión espiritual, esperando apenas el momento correcto para manifestarse físicamente. Cuando dices "soy próspero", aun estando enfrentando dificultades financieras, no estás mintiendo, estás profetizando sobre tu propia vida con base en la ley universal de la fe. Es como un agricultor que planta maíz y aun viendo solo tierra el primer día, ya habla sobre la cosecha que vendrá. Tus declaraciones cargadas de fe son semillas poderosas que, inevitablemente, producirán frutos correspondientes cuando mantienes la constancia y la convicción. Recuerda,
Siempre estás confesando algo. La cuestión es si estás construyendo o destruyendo tu futuro con las palabras que eliges. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias interesantes, es un manual de operación para acceder al poder sobrenatural y vivir en la dimensión de los milagros. Cuando te alimentas regularmente de las Escrituras, estás literalmente ingiriendo sustancia espiritual que fortalece tu fe y expande tu capacidad de manifestar lo imposible. Es como un atleta que necesita una dieta específica para tener energía suficiente para competir en alto nivel. Tu alma necesita la nutrición que solo la palabra puede proporcionar. Muchas personas leen la Biblia como quien lee el periódico, pero deberían abordarla como quien estudia un mapa del tesoro que revela secretos de cocreación con Dios. Cada versículo es una revelación sobre cómo opera la ley universal de la fe, y cada historia es un ejemplo práctico de cómo el poder de la palabra lanzada puede alterar circunstancias imposibles. Cuando te sumerges profundamente en las Escrituras, algo extraordinario sucede en tu interior. Tu mente comienza a pensar como Dios piensa, y tus palabras pasan a llevar el mismo poder creativo que vemos en las páginas sagradas. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio traduces mentalmente, pero después de suficiente inmersión, comienzas a soñar en ese nuevo lenguaje. La inmersión bíblica te hace soñar con posibilidades divinas en vez de limitaciones humanas. Dedica al menos 30 minutos diarios, no solo leyendo, sino meditando en pasajes como Marcos 11:24, que revela que debemos creer que ya recibimos aquello que pedimos. Cuando estas verdades se vuelven parte de tu sistema de creencias, la realización de tus sueños deja de ser cuestión de si va a suceder y pasa a ser cuestión de cuándo va a suceder. El secreto está en permitir que la palabra transforme no solo tu mente, sino tu forma de hablar y actuar. Cuando te alimentas regularmente de versículos sobre prosperidad, salud y victoria, estas realidades comienzan a manifestarse naturalmente en tu vida. Es como una esponja que absorbe agua. Absorbes la naturaleza divina a través de las Escrituras y después la expresas a través de tus declaraciones de fe. Comienza memorizando versículos poderosos como Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, y decláralos en voz alta diariamente. Esta práctica transforma tu boca en una herramienta de creación divina, donde cada palabra hablada lleva el mismo poder que creó el universo. Recuerda, las palabras crean la realidad, pero palabras basadas en la palabra de Dios crean realidades sobrenaturales que desafían toda lógica humana. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía abstracta. Él es tu guía personal, tu GPS espiritual para navegar en la cuarta dimensión donde los milagros suceden naturalmente. Muchas personas intentan acceder al poder sobrenatural usando solo fuerza de voluntad o técnicas mentales, pero eso es como tratar de manejar un auto sofisticado sin conocer todos los recursos disponibles. El Espíritu Santo es quien conoce todos los atajos, todas las posibilidades y todas las estrategias divinas para transformar tu vida. Cuando desarrollas una relación íntima con Él, a través de oración constante y sensibilidad a su voz, descubres que la manifestación deja de ser un esfuerzo y se vuelve un flujo natural. Es como tener un mentor que ya conquistó todo lo que sueñas y está dispuesto a enseñarte los secretos paso a paso. La cocreación con lo divino alcanza su nivel más poderoso cuando aprendes a moverte en sintonía con el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Él es quien revela el timing perfecto para tus declaraciones de fe, quien inspira las palabras correctas para cada situación y quien guía tu imaginación durante los momentos de visualización. Es como bailar con un compañero experimentado. Cuando dejas que Él lidere, los movimientos fluyen con una gracia sobrenatural,
Comienza cada día pidiendo que Él te guíe y aprende a pausar antes de tomar decisiones importantes para escuchar su orientación. Cuando hablas bajo la inspiración del Espíritu Santo, tus palabras llevan un poder creativo extraordinario, porque no son solo tus ideas siendo expresadas, sino la sabiduría divina siendo declarada a través de ti. La relación con el Espíritu Santo transforma tu oración de monólogo en diálogo, donde no solo hablas, sino que también escuchas y recibes dirección específica. Él es quien te enseña cómo aplicar la ley universal de la fe de forma personalizada para tu situación única. Es como tener acceso al manual de instrucciones personalizado de tu vida, escrito por el propio Creador. Desarrolla el hábito de hacer preguntas específicas a Él como: ¿cómo debo orar sobre esta situación? ¿Qué palabras debo declarar? ¿Cuál es el próximo paso para mi realización? Cuando confías en su orientación y actúas de acuerdo con sus instrucciones, experimentas una sincronía divina donde las puertas se abren, las personas correctas aparecen en el momento correcto y las oportunidades surgen como si el universo conspirara a tu favor. Recuerda, el poder de la palabra lanzada se multiplica exponencialmente cuando es el Espíritu Santo quien inspira esas palabras, porque llevan la autoridad del propio cielo. La oración eficaz no es una petición desesperada lanzada al viento, sino una conversación estratégica con el Creador del universo, donde presentas solicitudes específicas con la confianza de quien conoce sus derechos espirituales. Muchas personas oran de forma vaga: Dios, bendíceme, y después se preguntan por qué no ven resultados concretos. Es como ir a un restaurante y decir solo: tráeme comida, en vez de hacer un pedido específico. La oración poderosa es detallada, dirigida y cargada de fe activa. Cuando oras: Padre, necesito 5,000 hasta el final de esta semana para saldar esta deuda y restaurar mi paz financiera, estás activando la ley universal de la fe de forma precisa. El universo responde mejor a instrucciones claras que a generalidades, porque la manifestación funciona como un sistema de GPS espiritual que necesita coordenadas exactas para llegar al destino deseado. La oración específica demuestra que no estás solo esperando que algo bueno suceda, sino que tienes una visión clara de lo que necesita ser transformado en tu vida. Es como la diferencia entre un arquitecto que presenta planos detallados y alguien que simplemente dice: quiero una casa bonita. Cuando oras con especificidad, estás practicando co-creación consciente con lo divino, donde cada palabra lanzada es una instrucción precisa sobre cómo quieres que tu realidad sea moldeada. Por ejemplo, en vez de orar que mi matrimonio mejore, sé específico: Padre, restaura la comunicación entre mi cónyuge y yo. Trae de vuelta el romance y la complicidad que teníamos, y que nuestro hogar sea un lugar de paz y alegría. Esta oración lleva poder, porque dibuja exactamente el cuadro que quieres ver pintado en tu vida. Cuando Jesús sanaba a las personas, no simplemente las tocaba, sino que preguntaba exactamente lo que querían, y ellas decían exactamente lo que necesitaban. Sé específico en tus peticiones a Dios. El secreto de la oración eficaz está en combinar especificidad con gratitud anticipada, orando como si ya hubieras recibido lo que estás pidiendo. Es orar del futuro hacia el presente, declarando la realización como un hecho consumado en la dimensión espiritual. Cuando terminas tu oración diciendo gracias porque esto ya está hecho, estás demostrando que tus palabras crean la realidad y que confías completamente en el poder de la palabra lanzada. Establece horarios específicos para oración, tal vez 6 de la mañana y 10 de la noche, y crea una lista de blancos de oración específicos, revisándola regularmente para acompañar cómo Dios está respondiendo. Recuerda, la oración no es sobre convencer a Dios de hacer algo,
sino sobre alinear tu fe con su voluntad y liberar el poder creativo que ya está disponible para transformar tu vida de forma sobrenatural. La combinación de visualización clara con declaración verbal es como mezclar dos ingredientes químicos que, separados, son buenos, pero juntos crean una reacción explosiva en la dimensión espiritual. Cuando ves con los ojos de la fe y después declaras con la boca lo que estás viendo, estás usando las dos herramientas más poderosas de manifestación que existen. Es como un director de cine que primero imagina cada escena de la película y después grita «acción» para que todo se materialice. Tus metas espirituales no son solo sueños bonitos. Son proyectos divinos, esperando ser activados a través de la cocreación consciente entre tu fe y el poder de Dios. Cuando visualizas esa sanidad, esa prosperidad, esa relación restaurada y después verbalizas esas visiones como decretos de fe, estás literalmente programando la ley universal de la fe para trabajar a tu favor. El proceso comienza contigo cerrando los ojos y viendo, en detalles cinematográficos, tu meta ya realizada. Si tu meta es tener un negocio próspero, visualízate firmando contratos, viendo el movimiento de clientes, sintiendo la satisfacción del éxito. Después, abre los ojos y declara en voz alta: mi negocio está prosperando, clientes fieles están llegando y la abundancia fluye a través de mi empresa. No hables como quien está pidiendo, sino como quien está relatando un hecho. Es la diferencia entre un reportero que noticia algo que ya sucedió y alguien que especula sobre lo que puede suceder. Cuando tus palabras crean la realidad a través de declaraciones de fe, estás operando en el mismo nivel creativo que Dios usó para formar el universo, que aún viendo oscuridad, Él visualizó y después dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. La verbalización de tus metas espirituales debe hacerse diariamente, preferiblemente en voz alta, porque hay poder especial en la palabra hablada. Es como si tu voz fuera un pincel y tus palabras fueran la pintura que pinta el cuadro de tu realidad futura. Crea el hábito de dedicar 10 minutos cada mañana para visualizar tus metas y después declararlas como si ya fueran realidad presente. Por ejemplo, soy saludable, mi cuerpo está sanado y funcionando perfectamente. Mi matrimonio es bendecido, hay amor y armonía en mi hogar. Mi vida financiera es próspera y abundante. Cada declaración debe ser acompañada de la emoción correspondiente. Siente la gratitud, la alegría, la paz que tendrías si aquello ya fuera realidad. Recuerda, el poder de la palabra lanzada se multiplica cuando es acompañado de imágenes mentales vívidas y emociones genuinas, creando una tríada poderosa que acelera dramáticamente la manifestación de tus milagros. Ahora tienes en tus manos el conocimiento que separa a aquellos que viven en la limitación de aquellos que experimentan milagros diariamente. Pero conocimiento sin acción es como tener un auto potente parado en el garaje. No te lleva a ningún lugar. La pregunta que queda es: ¿vas a continuar viviendo como siempre has vivido o vas a tener el valor de aplicar estos principios y ver tu vida transformarse de forma sobrenatural? ¿Vas a continuar siendo espectador de tu propia vida o vas a asumir el papel de co-creador de tu realidad? Piensa conmigo. ¿Cuántas veces ya dijiste: un día mi vida va a cambiar, y ese día nunca llegó? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque creíste que no merecías o que no eras capaz? ¿Y si te dijera que estás a solo una decisión de distancia de alterar completamente el rumbo de tu historia? La ley universal de la fe no hace distinción entre personas. Funciona para cualquiera que la active con convicción. El poder de la palabra lanzada está disponible en tu boca ahora mismo.
La cuarta dimensión espiritual está esperando que des el primer paso de fe. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Realmente quieres cambiar de vida o solo te gusta la idea de cambio? Porque transformación real requiere que salgas de la zona de confort y comiences a operar en una nueva frecuencia. Tus palabras crean la realidad. Entonces, ¿qué realidad estás creando con lo que sale de tu boca todos los días? ¿Qué futuro estás visualizando durante tus momentos de oración? La manifestación de tus sueños está esperando apenas que dejes de hacer discursos sobre cambio y comiences a declarar con fe inquebrantable aquello que quieres ver suceder. El momento es ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado. Comienza hoy a aplicar cada principio que aprendiste aquí. Transforma tu boca en una herramienta de creación divina. Activa la realización de tus sueños a través de la fe que mueve montañas. Y por favor, suscríbete a nuestro canal. Esto es muy importante para nosotros. Cuando haces esto, haces que este video llegue a más personas que necesitan ser impactadas por este contenido de los cielos. Estarás ayudando a llevar este mensaje aún más lejos. Y como declaración de fe, escribe aquí abajo: recibo lo nuevo de Dios en menos de 24 horas. Hay muchas más revelaciones poderosas llegando que te van a ayudar a vivir en la dimensión de los milagros. Tu vida extraordinaria está esperando para comenzar a vivirla hoy mismo.